Llegó la hora de la verdad, ya estamos en recta final. No voy a decir cuenta regresiva porque está un poco manido ese término, pero recta final, ¿no? Para las elecciones del día domingo, y ya estamos para analizarlo junto a Rodrigo Meléndez, amigo de la casa, por supuesto, ya subdirector ejecutivo del Instituto República. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias también por la invitación y encantado de venir una vez más a La Clave. Sí, factores que demuestran ya de inmediato este cierre de campañas, esta recta final, es que no tenemos más franja. Anoche me puse a ver la franja y la verdad es que no se la jugaron los candidatos por un último mensaje. Tiraron el, digamos, copy-paste de los otros días. Sí. No fue bien fome el cierre. A diferencia de la elección pasada, esta segunda vuelta tuvo una franja televisiva bastante fome, diría yo, en términos simples. Intentaron repetir los mensajes de la primera vuelta, mucho recocido entre la emisión de los distintos días, y en verdad pareciera que no estuvo la prioridad en el despliegue televisivo de cara a la segunda vuelta, como sí lo fue en la primera. Nosotros vimos bastante choque entre todos los candidatos. Puede ser que, dado que había mayor competencia, la franja, creo yo, la que más me gustó fue la de Harold McNichols, independiente de la votación, digamos que no le fue muy bien, pero tuvo una dinámica distinta que forzó también al resto de los candidatos a jugársela por unos minutos un poco más producidos, y eso en segunda vuelta claramente no se dio. Sí, ahora eso tiene dos lecturas, digamos. Para los que somos, obviamente trabajamos en esto, muestra un poco la desconexión que hay con el mundo de la televisión y de los medios convencionales, ¿no? Que las campañas han ido a lo digital, digamos. Eso es por un lado, pero lo que uno quisiera dejar a un lado, mejor no comentarlo tanto. Pero por otro lado, sí también genera la percepción de que para algunos comandos, al menos, y se mencionaba mucho, ¿no? Que para el comando de Kast las cartas ya están un poco echadas y ellos lo que buscan es reforzar un mensaje, nada más, no innovar. Así es. Desde la campaña de José Antonio Kast, la idea es precisamente, como tú dices, no innovar, mantenerse en la buena posición en la que están hoy en día, que lo mostraban las encuestas anteriores, y si uno le han llegado alguna de las filtradas, también se ha mantenido el panorama sin ninguna modificación. Y eso muestra también que no haya mucha innovación por parte de ellos. Siempre se dice que va ganando no tiene que meter las patas en ningún lado. Y eso también refleja la otra candidatura, ¿cierto? Janet Jara, que ha intentado estar un poco más motivada, más agresiva, más confrontacional respecto de José Antonio Kast. Agresiva en el sentido, me refiero, de dar su mensaje con mayor agresividad que en la primera vuelta. Y ese contraste entre ambas candidaturas es bastante evidente, creo yo, durante estas últimas 4 semanas. Y claro, la que necesita, según al menos lo que sabemos, los datos que tenemos conocimiento, la que necesita ese mejor posicionamiento es Janet Jara, precisamente. Sí, y necesitaba Janet Jara empezar esta semana con un debate fuerte, ¿no? Incluso estuvimos aquí en la semana previa con Gael Yomás y con algunas otras voceras del comando de Janet Jara, y guardaban la esperanza de dar un golpe final, ¿no? Un golpe de gracia que permitiera desestabilizar, hasta hacerlo caer, a José Antonio Kast. Eso aparentemente no se dio en este último debate, y transcurrió la semana ya con una sensación, ¿no? de que ese golpe final no se dio y que todo va a depender del electorado. Sí, a mi juicio esta última semana pasó sin pena ni gloria en términos electorales. Tuvimos el debate de Anatel, ¿cierto? En donde tuvimos una Janet Jara que conocíamos, digamos. No hubo sorpresa de parte de ella, a mi juicio. Tuvo un rendimiento igual que en el de Archie, el debate de Archie, y también igual que en la otra instancia en donde ya ha aparecido, y me parece que se mantuvo igual, pero el que estuvo con mayor diferencia fue José Antonio Kast, a mi juicio. Fue él que se mostró. Tuvimos un Kast bastante distinto en el debate de Anatel que en el debate de Archie. En el debate de Archie era un José Antonio Kast un poco más caballado, ¿cierto? Que no respondía tanto, o que intentaba responder con otros temas, y en este caso tuvimos uno bastante más confrontacional, que respondía a Janet Jara, la interpelaba directamente, y eso significa, a mi juicio, que estaban intentando mantener la posición sin ninguna duda. Fue muy criticado para el comando de José Antonio Kast el debate de Archie, el de la radio, y por lo tanto esa era una situación que había que revertir, y este nuevo comportamiento de José Antonio Kast, a mi juicio, tuvo durante el debate a Janet Jara un tanto complicada, y no sabía muy bien cómo ajustarse a este nuevo personaje, ¿no? Sí, a propósito de las franjas, y yendo a buscar personajes ya que podrían estar marcando los próximos 4 años si es que llegase a ganar José Antonio Kast la elección, por ejemplo, y uno veía la franja y casi en paralelo a la figura de José Antonio Kast aparecía Mara Sadini. 6, 7, 8 veces en la misma franja, apareció ayer por lo menos, y fue lo mismo varios días. Es aparentemente una especie de nueva vocera que ha surgido con fuerza, periodista, periodista, cantante, es la que canta durante esta campaña el jingle, ¿no? El pegajoso jingle de José Antonio Kast. Y aparentemente surge, ¿no? Como una figura que además le da a José Antonio Kast parte de lo que él carecía, ¿no? Que era esta cercanía con las mujeres y con la juventud también.
Sí, yo también tengo esa misma lectura. En el caso de Mara Cedini, ella lleva ya varios años en el mundo de las comunicaciones, ¿cierto? Ha tenido una gran participación en Radio Agricultura, en distintos programas como panelista, y se acercó al Partido Republicano durante los últimos meses. Entiendo que su militancia no es de más allá de un año atrás en el partido. Y eso, claramente que el carisma que ella tiene, si uno ha conversado con ella, yo he tenido esa posibilidad, es muy simpática, es bastante cercana, y eso lo logra transmitir, a mi juicio, también en las redes sociales y en los medios, digamos, que hoy en día está prácticamente como la vocera que tiene la campaña de José Antonio Kast, y es previsible creer que va a cumplir un rol similar también, en caso de que gane José Antonio, un mismo rol de vocero también durante el gobierno. Claro, y ahí después empieza a generarse la percepción, lo vamos a analizar el día de las elecciones ya con resultado en la mano, ¿no? Va a ser mucho más fácil ahí, evidentemente. Pero hoy día también surgen, ¿no?, estos nombres, el de Martín Arrau, por ejemplo, como un hombre que consolida en una estrategia, pero además le da una orgánica, ¿no?, a un partido republicano y a una campaña de José Antonio Kast que muchas veces tiene dentro de estos puntos débiles la capacidad de gobernabilidad, ¿no?, y de aglomerar personas capaces de gobernar. Eso es un punto débil inevitable mencionarlo, del cual prácticamente no se habló mucho en los debates, no fue un punto en el que Janet Jara hiciera hincapié, pero es importante, ¿no?, porque le pasó al Frente Amplio en algún momento. Y hoy también le podría pasar a los republicanos el de mirar para el lado y decir, bueno, ¿cuál va a ser el equipo? Y no encontrar la suficiente gente, si es mucha gente al final. Es mucha gente, se estima que son más de 3.000 cargos de confianza que cada presidente tiene que nombrar el 11 de marzo, digamos, el mismo día que asume. Y eso es evidentemente un desafío para cualquiera, tanto para la izquierda como para la derecha. Y en el caso de Martín Arrau me gustaría detener porque me parece que es una muy buena carta pensando en esa gobernabilidad, como tú me bien dices. Me parece a mí que uno de los errores que cometió el presidente Boric al asumir su mandato hace ya casi 4 años fue colocar en la primera línea mucha gente con poca experiencia en términos de política, en términos de gestión. Lo tuvo que corregir. Así es, fue corregido durante el curso. Y dentro de todo bastante rápido para un gobierno, pero sí, aún así ya se lo pedían a voces, digamos, sí, grito a voces. Fue un error que se anuncia en los ministerios que van a subir de ministro en enero, ¿cierto? Y se mantuvo con el mismo gabinete sin cambio marzo y después unos meses atrás, y me parece que eso fue un error del que todos podemos aprender, digamos, no solamente el Frente Amplio. Y en este caso Martín Arrau creo que es una muy buena carta para un ministerio, además, una persona que tiene experiencia de gestión, una persona bastante estructurada e ingeniero, así que aporta un conocimiento y unas habilidades completamente distintas a un mundo político dominado por abogados, ¿cierto? Claro. Pero también es una carta bastante importante para un ministerio como Obras Públicas, ¿cierto? Que uno que necesita reactivación, necesitamos continuar con mayores licitaciones de concesiones de obras públicas, y a mi juicio me parece que Martín Arrau puede otorgar al mundo empresarial, sobre todo el mundo de las inversiones, esa seguridad que es necesaria. Sí, recordemos que Martín Arrau fue el primer gobernador de la región de Ñuble. Cuando se conformó la región de Ñuble, él es nombrado, intendente, ¿no? Intendente de la región de Ñuble entre marzo del 2018 y noviembre del 2020. Es el primero en ejercer el cargo, esto durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y luego también ejerció como miembro de la Convención Constitucional, ¿no?, del mismo distrito. Hoy es vicepresidente adjunto del Partido Republicano. Ahora, señales de gobernabilidad, señales también, imagino yo, de necesidades para un José Antonio Kast, que requiere inevitablemente no solo de los libertarios que ya se han puesto a disposición del equipo de José Antonio Kast, sino también del propio Chile Vamos. Y ahí la cosa se pone más difícil porque las desconfianzas quedaron muy, muy latentes, ¿no? Sí. Hay bastantes personajes que nosotros hoy en día estamos conociendo o se ha ido filtrando, ¿cierto?, que podrían participar del gobierno, pero a mi juicio, hasta el día de hoy, no hay ninguno que llame la atención de forma notable, en el sentido de que este es un personaje que viene de Chile Vamos, que estaba hasta la primera vuelta, digamos, con Chile Vamos, y que se está integrando al gobierno. Por ejemplo, en el mismo caso de Martín Arrau, lleva ya varios meses en el Partido Republicano, ya hace rato que uno podría decir que es republicano, más que chilevamista, ¿cierto? Sobre todo porque cuando ejerció, por ejemplo, como gobernador, intendente de Ñuble, republicanos prácticamente no existía, y todo a la derecha estaba en alguno de los 3 partidos de Chile Vamos, ¿cierto? Pero también, por otro lado, es inevitable que el poder congrega. Y en ese sentido yo no tengo ninguna duda que las personas que habrán votado por Evelyn Matei en primera vuelta y también por Johannes Kaiser se van a unir al gobierno en la medida que tengan las habilidades y que puedan ser útiles para los objetivos que pueda tener un futuro gobierno de José Antonio Kast. Sí, ahora, respecto de
situaciones puntuales, ¿no? Se mencionó durante muchos días que el debate de Archie fue muy débil para José Antonio Kast, que fue quizás el punto en el que se encendieron todas las alertas y todas las alarmas de las capacidades que tenía José Antonio Kast de perder votos inclusive, porque una cosa es no capturar y otra cosa es perder votos, ¿no? Y en el debate de Archie, José Antonio Kast tuvo la posibilidad de perder muchos votos con su desempeño, que fue bastante magro, y eso es inevitable comentarlo, digamos, más allá de lo que puedan decir incluso sus más férreos adherentes. El punto es que allí se esgrimieron varias frases de José Antonio Kast, el depende, son eslogan que quedaron marcados para el resto de la campaña hasta hoy día. Sin embargo, parecen no mover suficientemente la aguja. Y esta semana ocurrió algo también inverso, y es que Janet Jara trastabilla en el tema de María Corina Machado cuando dice que ella lideró una intentona golpista. Fue un timing imperfecto, perfecto, digamos, porque claramente lo dice el mismo día o unas horas antes nada más de que recibiera el premio Nobel, sí, con todo lo que implicó eso, el premio Nobel de la Paz, en medio de esta travesía que fue, digamos, que después se fue conociendo y fue una cuestión épica. Y entonces también ahí se dice, trastabilló mal Janet Jara. Pero trastabilló lo suficiente también para perder votos, por eso pongo ambos casos a la par, ¿no? Porque aparentemente todas estas frases sí son graves, son complicadas de enfrentar, pero ya a esta altura de la campaña, me imagino yo que tampoco es que muevan tanto la aguja, ¿o sí? No, yo creo que un poco la suerte ya está echada en esta campaña y en estas elecciones. Y también las dos situaciones me parece que son distintas, la de José Antonio Kast como la de Janet Jara. Quien tiene mayor cantidad de votos prestados, digamos, es José Antonio Kast. Chile es un país que históricamente se ha dividido en 3 tercios políticos, ¿cierto? Un tercio de izquierda, otro de derecha y otro de centro, más allá de que el centro no puede ganar elecciones, que es otro tema, claro, completamente distinto. Pero si hoy en día nosotros vemos en alguna encuesta que le dan a José Antonio hasta el 60% de los votos, cosa que no creo, pero eso es lo que muestran las encuestas, eso significa que hay personas que no son de derecha, que no son de este tercio tradicional, que están votando por él. Y por tanto, quien tiene más que perder con este tipo de errores, me parece que es José Antonio Kast, más que Janet Jara, que se está acercando más bien o está logrando retener ese tercio de votos, pero le está costando crecer hacia otros sectores políticos. Por eso, que Janet Jara haya dicho que Machado tenía estos intentonas golpistas, parafraseando lo que dijo, no le hizo perder ningún voto a mi juicio, porque las personas a quienes nos molestaría ese tipo de comentarios no vamos a votar por ella. Y a su núcleo más duro lo podrán encontrar un poco desafortunado, pero lo cierto es que a los militantes comunistas, por ejemplo, esa es su opinión sobre Machado y su opinión sobre Venezuela. No es ninguna novedad para nadie, digamos. Claro. Y después viene el caso de mencionar algunos elementos que para Janet Jara fueron, por ejemplo, algún punto de crítica y que luego se fue diluyendo en el tiempo, y por más que en el comando de Castro, incluso antes de Kaiser, que sé yo, fueron levantando este tema, tampoco es que empezó a diluirse, ¿no? Que tiene que ver con la militancia comunista de Janet Jara, el voto comunista. Uno escucha a todos los representantes, diputados electos de la derecha, de la ultraderecha, y mencionan, no, la candidata comunista. Sin embargo, parece ser que eso, que le restó mucho caudal electoral a Janet Jara en el comienzo, con el tiempo empezó a perder importancia en el debate público, ¿no? Finalmente, ¿cómo se puede leer, ¿no? Más allá de que ella ya haya dicho que eventualmente va a renunciar a su militancia en el Partido Comunista, al igual como después lo hizo José Antonio Kast hablando del Partido Republicano, pero claro, para Janet Jara era un hándicap, ¿no? Un punto débil, que luego empezó como a diluirse, ¿no? Yo creo que los chilenos no son tontos en esto, ¿eh? Y todos saben perfectamente quién es José Antonio Kast y quién es Janet Jara. Poniéndolo al otro lado, ¿cierto? Sí. No es que Janet Jara a esta altura no le afecte el hecho de ser comunista o no, sino que es un costo hundido de sus votantes y algo que ya está asumido por parte de quienes no votan por ella. Pero por el otro lado, en el caso de José Antonio Kast, me parece que se da lo mismo. Todos sabemos quién es José Antonio Kast, sabemos que es una persona conservadora y que hay muchas personas que son más liberales en términos sociales y en términos morales que van a votar por él. ¿Por qué? Porque creen que la prioridad está en otro tema. Claro. Y que por lo tanto las características personales, digamos, o lo que piensa en su fuero interno, deja de ser relevante a la hora de tomar una decisión para este domingo. O sea, esa es casi la clave del éxito de José Antonio Kast, si es que llega a ganar las elecciones, digamos. Así es, y por eso también la estrategia de decir que Janet Jara es comunista y que es militante del Partido Comunista, etcétera, etcétera, más allá de que sea un hecho de la causa, ¿cierto? Me parece que no está afectando tanto a las personas porque ya lo saben o derechamente es un tema que no les interesa
al momento de decidir su voto. Sí, estamos conversando con Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo del Instituto República, acá en hora clave a esta hora de la mañana, en los días previos ya, comienza este fin de semana que se cierra con las elecciones del día domingo. Me quedé pensando en algo que mencionaste tú, este clásico análisis que haces del espectro político en Chile, de la izquierda, derecha y el centro, que el centro no gana elecciones, pero que el centro igual es poderoso. Hoy día se empieza a diluir, a veces se carga para un lado, otras veces para otro, y en otros casos se disgrega tanto que empieza a ser electoralmente un tanto insignificante, ¿no? Y es al parecer algo que ocurrió durante estas últimas elecciones. Más allá de eso, aparece ahora una figura como Franco Parisi, y lo voy a mencionar porque ayer estuvimos conversando con Patricio Briones, con diputado electo del PDG en el Biobío, y que hablaba mucho y mencionaba mucho este centro-centro. Dice, nosotros, el centro-centro, yo el centro-centro para unos se le viene fra de inmediato, claro, digamos, ¿no? Que fue bien icónico de cómo el centro estaba representado en Chile, ¿no? Con la figura de un Frafra que no alcanzaba convocatoria, digamos. El centro al final igual se cargaba para un lado o para el otro, en ese tiempo se cargó para la centro-izquierda, digamos, en términos electorales. ¿Ese centro-centro con Franco Parisi se fortalece en los próximos 4 años, mirando, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los debates, mirando la confrontación que existe hoy día entre republicanos y la centro-izquierda más ligada hacia la zona del Frente Amplio y el Partido Comunista, que hacia el socialismo democrático, que se debilitó en los últimos años? ¿Cómo se puede leer eso? Tomando en cuenta que Franco Parisi ya empezó la campaña, digamos. Serán 4 años de campaña del PDG. Sí. A mí me parece que el fenómeno de Franco Parisi y del PDG escapa un poco de esta lógica de los 3 tercios políticos. Yo creo que el comportamiento de las personas, simplemente en términos electorales, desde mediados del siglo pasado hasta hoy en día, quizás. Pero el caso de Franco Parisi es distinto, porque él logra reunir un voto de personas que no están interesadas en la política y punto. Son personas que ven en la política una actividad que no les favorece, que algo de lo que simplemente es una carga, digamos, que hay que pagar los impuestos, pero porque hay que pagarlos, y que no creen que vaya a resultar nada bueno de la deliberación pública, de lo que pueda o no hacer el Estado, etcétera. Y por lo tanto, creo que logra reunir votos de los 3 tercios. Quizás no por igual, puede ser que esté más cargado hacia uno, quizás son más de centro y algo más de los márgenes, ¿cierto? Pero es un fenómeno que escapa de esta representación de los 3 tercios que estamos comentando, y que tiene una lógica propia, y que es una lógica que se parece más bien a los caudillos populistas, que logran obtener votos por medio de generar confianza con las personas, de lograrlos convencer de que el resto de los partidos políticos y el resto de políticos no los quieren, digamos, que lo están intentando hacer perder en esto, que la política es un juego de suma cero, ¿cierto? Y que por lo tanto solamente él los puede ayudar. Esa lógica, que es muy propia de los caudillos populistas, la vimos en Chile en Ibáñez, ¿cierto? En Argentina se vio también con Perón, claro, que puede ser muy fuerte en algunos países, en otros más débiles como acá, digamos, depende de la idiosincrasia de cada uno, pero me parece que a eso estaba apostando Franco Parisi, y que esa idea se ve reforzada con haber incluido también a Pamela Giles dentro de su bancada de primero candidatos y ahora dentro de la bancada, más allá del resultado y los conflictos internos que eso le pueda generar. Sí, conversando aquí con Rodrigo Meléndez en hora clave, hay un punto importante del sentido de cómo se va palpando en los comandos esta recta final, y una tiene que ver también con la puesta en escena del día de la elección y del momento en que los resultados se conozcan. Y en el caso de José Antonio Kast ha sido muy revelador. No ha entregado información de dónde va a esperar los resultados, no ha entregado información de dónde va a dirigirse a su electorado, a la gente que pueda llegar a recibirlo, si es que eventualmente ganan. Y se ha mencionado, por ejemplo, que algunos sectores del Partido Republicano querían que fuese un acto masivo en el Estadio Bicentenario de la Florida, y Martínez Rao y algunos otros sectores aparentemente dijeron, no, esto es mucho, no queremos ser más bien cautos. Y hasta ahora todavía no se sabe efectivamente cuál va a ser el despliegue o la puesta en escena de un candidato como Kast si es que llega a ganar la elección. Muy distinto a lo de Janet Jara, que está muy claro, ¿no? Que es este clásico escenario que forma la centroizquierda. En general es un lugar de centroizquierda, ¿no? Cuando hay en el Hotel San Francisco, ¿no? En el centro de Santiago, con este escenario que se conforma frente a la Alameda. En el caso de José Antonio Kast, ¿son cautos hoy pensando en lo que ha ocurrido en el último tiempo, o solamente una estrategia natural de querer guardar cierto recaudo ante una carrera que no está corrida todavía? Está corrida en el papel, pero, o sea, en la teoría, pero no en la práctica, digamos. Claro. Es difícil leerlo porque eventualmente uno pensaría que con las cifras que ha habido, con el respaldo que se ha sentido, ¿no? y lo expresan los propios voceros de la campaña, debería estar todo preparado para una fiesta, ¿no? Y todavía de eso no se sabe mucho.
Yo creo que es un tema de conocer su electorado y que es un ejercicio bastante sincero el no intentar llenar, por ejemplo, un estadio bicentenario, a diferencia de otras candidaturas que para la primera vuelta también intentaron llenar estadios y sabemos cómo les fue, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque desde el Partido Republicano a mí me parece que saben que lo que comenté antes, ¿cierto? Que tienen un gran porcentaje de voto prestado, que son personas que van a votar por él, pero porque no quieren votar por Janet Jara y que creen que él hoy representa la mejor de las dos opciones. Y después está el votante que va a votar por José Antonio Kast convencido, ¿cierto? Que votó por él la primera vuelta, que viene votando por él quizás desde la elección pasada también, y que es un votante mucho más comprometido. Pero lo cierto es que el votante de derecha en general, y esto lo podemos ver a lo largo de todas las elecciones del último tiempo, el votante de derecha no es de estar en la calle celebrando, es más de votar, cumplir con lo que tiene que hacer, digamos, y listo, se devuelve para su casa y verá los resultados un rato mientras toma 11 en la tarde con la familia y se acabó, digamos. El votante de derecha no es muy efusivo en este término de victorias electorales, a diferencia del votante de izquierda, que es bastante más militante, que va siendo un compromiso casi personal con sus candidatos y logra convocar mucha más gente. Y en ese sentido este ejercicio me parece que es honesto, en el sentido de sabemos que no lo vamos a hacer, aunque lo intentemos probablemente no lo vamos a lograr, y quizá el mejor ejemplo es la votación del apruebo rechazo del primer proceso constituyente. Vimos al final los dos shows de cierre de campaña, el apruebo una convocatoria masiva en la Alameda, el rechazo una convocatoria bastante pequeña en el Cerro San Cristóbal. Con meme incluido. Con meme y todo, y diciendo con esto ya ganamos, refiriéndose al apruebo, y al final fue una goleada, digamos, sí, del rechazo. Se van eliminando ciertos lugares comunes o ciertas ideas preconcebidas de lo que significa un hito y otro para la campaña, ¿no? Ya sabemos, la franja electoral televisiva pierde peso. Los espacios digitales ganan hoy día, entonces cambia un paradigma. Y en el caso de los cierres de campaña, estos cierres multitudinarios, después de lo que ocurrió precisamente en esa constituyente, también perdió peso a la hora de decir esto va a pasar en la elección, digamos, porque uno recordaba, ¿no? Los cierres de campaña, habían competencia, me acuerdo de la elección de Lagos y Lavín en el 2000, era la competencia por cuántos cientos de miles más llevaba uno y otro, y se hacía casi en el mismo lugar, en la misma Alameda, casi la competencia en el mismo espacio para hacer esa competencia de convocatoria, y luego eso se traspasaba a las urnas. Eso ya no existe, digamos. No existe. Algo se intentó hacer ahora en esta elección, con José Antonio haciendo su cierre de campaña en Movistar Arena y Janet Jara en Maipú con convocatoria masiva. Yo creo que un gran logro. Janet Jara lo logró, digamos, pero es lo esperable. Lo sorprendente fue que José Antonio Kast lograra llenar un Movistar Arena, algo que la derecha, pero años de años que no lo logra hacer. Además, con todo lo que significa un Movistar Arena, que es muy parecido a Madison Square Garden, y entonces se traspasaba eso a una idea de que fuera una convención republicana, digamos. Claro, José Antonio Kast transformado en Donald Trump. Copy-paste, digamos. Sí. Hasta con el vidrio, digamos. Así es. Pero ese logro yo creo que es notable, haber logrado convocar esa cantidad de gente en un electorado que es lo que ya dije, ¿cierto? Que no es muy asiduo a este tipo de convocatoria. Eso me parece que fue un logro, pero claro, quizás pedirle al electorado de derecha que lo haga en 2 ocasiones, en un mes de diferencia, parece ser mucho, ¿cierto? Claro que sí. Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo del Instituto Res Pública, muchas gracias por acompañarnos y nos vas a acompañar el domingo. Así es, Carlos, el domingo también analizando el resultado de las elecciones. Con el conteo de votos primero y luego con resultados en mano, analizando acá en la 92.9. Janet Jara, José Antonio Kast, presidente o presidenta, es la gran duda que existe y que se va a dilucidar el domingo, y los vamos a estar acompañando. Transmisión especial. Va a estar desde temprano Cristian Peñailillo, nuestro gran periodista, que nos va a acompañar con música y análisis y también información útil, especialmente a esa hora de la mañana, entre las 9 y las 11, cuando usted va a votar. Prende la 92.9 y se encuentra con Cristian Peñailillo y información que necesita para llegar a su local de votación. Después vendrá también el acompañamiento con Daniel Fajardo, con María José García. Les voy a estar acompañando yo un rato. También Lucho Beto Aguemio va a estar al aire junto a el análisis de todos nuestros especialistas, entre ellos, por supuesto, Rodrigo Meléndez también. Así es que los dejamos invitados para el día domingo, desde las 9 de la mañana, todo un día, la clave electoral acá en la 92.9, y el lunes nos reencontramos con el análisis posterior, por supuesto, en Hora Clave. Que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Chao.